Hola, ¿qué tal? En esta segunda edición de Campeones de Sudamérica y Europa desde 1992 en adelante, les hablaré del Barcelona de Johan Cruyff, que se consagraba por primera vez campeón de la Copa de Europa. Es considerado uno de los mejores equipos de la historia del fútbol y es el mejor del Barça del siglo XX. ¡Comenzamos! El Barcelona pasaba por una grave crisis deportiva e institucional, que comenzó tras la derrota en la final de la Copa de Europa 1985-86 ante el Steaua Bucarest rumano. La densa situación se agravó más cuando en el año 1988 los jugadores del plantel blaugrana pidieron la cabeza del presidente Josep Núñez, tras no cumplir con compromisos pactados y haberlos humillado y decepcionado como profesionales. Estas fueron las palabras, a grandes rasgos, del entonces capitán José Ramón Alexanco, quien curiosamente tendría esa misma función cuando asumió el cargo de entrenador Cruyff. Ante este complicado panorama, y como una especie de manotazo de ahogado, Núñez contrata al neerlandés Johan Cruyff en ese año 88 para poder revitalizar la situación deportiva del club catalán y con eso le dio plenos poderes para el manejo de la dirección técnica del plantel. Pero, ¿quién era Johan Cruyff? Johan Cruyff fue considerado no solo uno de los mejores jugadores de su tiempo, los años 70, sino además fue valorado como el mejor jugador europeo del siglo XX. Su historia con el Barça comenzó en su época de jugador, y aunque no tuvo muchos títulos con el club, el recuerdo que dejó en la afición culé fue imborrable, sobre todo de su primera temporada, donde ganaron la liga después de 14 años de sequía. Llegaba a la ciudad condal como director técnico tras su paso en su querido Ajax, donde había ganado algunos títulos importantes, pero principalmente hacer debutar y o consolidar a grandes futbolistas que brillarían en los años venideros, como Marco Van Basten, Frank Rijkaard, Dennis Bergkamp, entre otros. Cruyff sabía lo que quería, desplegar un fútbol atractivo y ofensivo, y, además, dejar atrás y para siempre esa etapa de victimismo que hacía mucho daño al Barcelona, ya que siempre estaba muy pendiente de su archirrival de toda la vida, el Real Madrid, y no se podía proyectar como un club que pudiera ser muy exitoso en diferentes niveles a un largo plazo. De a poco lo fue logrando, y consiguió su primera liga en 1991, que le permitió al Barça clasificar a la Copa de Europa 1991-92 tras 6 años de ausencia. Andoni Zubizarreta ya era uno de los grandes líderes, desde el arco, del Barça. Fue uno de los pocos jugadores de los que habían estado en el mencionado caso del Montín de Hesperia que se quedaron más tiempo en el club. Fue el capitán en la final de Wembley, aunque no lo levantó primero él, ya que lo hizo Alexanco, el vocero del motín y el más experimentado de la plantilla de ese Barcelona, que lo dejó levantar por respeto a su trayectoria. Un gran gesto que fue muy poco comentado a lo largo de los años. Zubizarreta disputó todos los partidos del Barça en la Copa de Europa, es decir, 11 en total, y recibió solamente 8 goles. Ronald Koeman, el héroe de Wembley, el hombre que le dio la primera Copa de Europa al club catalán. No era un defensor que se destacara por su velocidad, pero sí por su fuerza y su gran aportación tanto en su zona como también para el ataque, con sus pases largos y su gran chute. El neerlandés también jugó los 11 partidos del equipo catalán y anotó solamente un gol, pero vaya si fue clave para el título. La elegancia personificada en el juego. El danés era otro de los extranjeros clave del Barça de Cruyff, fundamental para gran parte de la campaña del equipo culé en esta competición. Era tan querido por la afición blaugrana que le hicieron una bandera en homenaje a su juego, que decía Enjoy Laudrup, que en español sería Disfruta a Laudrup. Michael Laudrup jugó también 11 partidos y marcó 3 goles. Cerrando la nómina de extranjeros principales del Barcelona, no podía faltar el búlgaro Hristo Stoichkov, un jugador muy querido también por la afición culé.
por su velocidad, destreza, hambre, carácter e instinto goleador. Jugó 9 partidos y marcó 4 tantos en la Copa de Europa. Arrancó el camino hacia la gloria con una contundente victoria en la ida de la primera ronda ante el Hansa Rostock de la entonces Alemania Oriental por 3-0 en el Camp Nou. Los goles del encuentro fueron anotados por Michael Laudrup en los minutos 25 del primer tiempo y 2 del segundo. Mientras que el tercer tanto fue en contra por parte de James Dow a los 31 minutos de la etapa complementaria. El partido de vuelta fue un mero trámite, aunque de igual forma el Barcelona cayó de visitante ante el Hansa por 1-0. El único gol lo convirtió Michael Spice a los 19 minutos del segundo tiempo. Todo parecía indicar que tendría un final parecido en la segunda ronda de la Copa de Europa ante otro equipo alemán, esta vez de la parte occidental, llamado Kaiserslautern. En la ida nuevamente de local, venció por 2-0. Los 2 goles fueron convertidos por Chiqui Begiristain a los 43 minutos del primer tiempo y a los 7 de la etapa complementaria. Pero fue todo lo contrario. Posiblemente este fue uno de los momentos más difíciles que tuvo que pasar el Barça de Cruyff en su aventura de aquella Copa de Europa. Con un Kaiserslautern con todas las energías puestas en remontar la serie, Demir Otic anotaba con alguna especie de polémica a los 35 minutos del primer tiempo. El segundo gol llegaría a través de un córner con sendos errores defensivos del equipo catalán, que lo aprovecharía Otic para su segundo gol en el encuentro, que emparejaba la serie. A los 4 minutos del segundo tiempo, la remontada alemana parecía inminente con el gol realizado por Goldbaek a los 31 minutos, que ponía contra las cuerdas al Barcelona. Parecía una eliminación de escándalo, pero ocurrió un milagro. Centro de Ronald Koeman para un vaquero que saltó como si fuera de 1,90 m y anotó el tanto que permitió la clasificación del Barça a la siguiente ronda. Esto fue a los 44 minutos. Marcó un antes y un después en la trayectoria del Barcelona hacia su primera Copa de Europa. El inicio de la segunda etapa comenzó con una victoria apretada del Barça ante el Sparta Praga checoslovaco por 3-2. Los goles fueron de esta manera. Guillermo Amor marcó el 1-0 del Barça a los 15 minutos del primer tiempo. 3 minutos después, empató el Sparta a través de Perts Brabeck, dentro del primer tiempo aún. Laudrup volvía a darle la ventaja al Barcelona a los 33 minutos de ese primer tiempo. Vaquero amplía el marcador a los 16 de la etapa complementaria. Tres minutos más tarde, descontó el conjunto de Praga por intermedio de Nemecek, terminando de esa manera el encuentro. En la segunda fecha del grupo B de la liguilla de los cuartos de final, el conjunto culé pudo sacar un empate en el terreno del Benfica portugués, que terminó sin goles. En otro partido de visitante, esta vez en Ucrania, consiguió una victoria ante el Dinamo de Kiev por 2-0. La ventaja comenzó con Risto Stoichkov a los 32 minutos del primer tiempo, mientras que Julio Salinas sentenció el marcador a los 23 minutos de la etapa complementaria. En la cuarta fecha, el Barça goleó al Dinamo de Kiev por 3-0. Los anotadores de ese partido fueron los mismos del encuentro anterior, solo que Stoichkov anotó en 2 ocasiones, primero a los 14 y luego a los 38 minutos. Para nuevamente liquidar el expediente llamado Dinamo de Kiev por medio de Julio Salinas a los 42 minutos. Todos estos tantos se produjeron en el segundo tiempo.
Parecía que la clasificación se iba a asegurar en Praga, pero no fue así. Sparta derrotó al Barcelona por 1-0, con anotación de Horst Sielck a los 21 minutos del segundo tiempo. La suerte y el éxito de los culés se definiría en su casa. Con un Camp Nou lleno, el Barcelona golpeaba pronto para poder asegurar ya no más la clasificación a la final, con los goles de Stoichkov a los 12 minutos y Vaquero a los 23. Aunque descontó muy pronto el Benfica con el tanto de César Brito a los 27 minutos, ya no se movería el resultado desde el primer tiempo en adelante. El Barça jugaría su tercera final de Copa de Europa e iría a Londres en la búsqueda de romper el maleficio de no poder conquistar esa competición. En la gran final, el Barça salía al campo del Wembley con esta alineación: Zubizarreta, Koeman, Ferrer, Nando, Eusebio, Guardiola, Juan Carlos, Vaquero, Laudrup, Salinas y Stoichkov. Mientras que los dirigidos por Boskov, los titulares fueron Pagliuca, Manini, Katanek, Pari, Bierchowut, Lana, Lombardo, Toniño Cerezo, Vialli, Mancini y Bonetti. Fue un duro y complicado partido ante el Sampdoria italiano, tanto que llegaron al tiempo extra. En el segundo tiempo del alargue llegó el momento cumbre, el gol de Ronald Koeman. Atención, Koeman toca el socio, Faraguero, pica, Koeman, ¡gol! Al minut 5 de la segona part de la pròrroga, a 2:11 de la nit del dia 20 de maig, Koeman acaba d'aconseguir que el Barça sigui materialment a 1 milímetre d'aconseguir la Copa d'Europa. Un golazo de tiro libre que le dio la primera Copa de Europa de la historia del Barça. En el minuto 111, y principalmente tras el pitazo final, la angustia y desesperación se acababan en el mítico estadio inglés. El Barcelona se colocaba de esta forma entre los grandes equipos de Europa con este trofeo. El Barcelona en la Copa de Europa 1991-92 jugó un total de 11 partidos, ganando 7, empatando solamente 1 y perdiendo 3. 17 goles a favor, 8 en contra, un total de puntos de 15 y un porcentaje del 68%. El máximo goleador del Barcelona en esa Copa de Europa fue el búlgaro Hristo Stoichkov, quien hizo 4 goles en 9 partidos con un promedio de gol de 0,4. Los jugadores del Barça con más partidos fueron los siguientes: Andoni Zubizarreta, Ronald Koeman, Josep Guardiola y Michael Laudrup, jugando todos los partidos de la campaña del Barça campeón de la Copa de Europa. Las mayores goleadas fueron 2. El primero ante el Hansa Rostock y el siguiente ante el Dinamo de Kiev, ambos partidos ganados por el Barça por 3-0. Mientras que la mayor derrota fue ante el Kaiserslautern alemán por 3-1 en la segunda ronda de la vuelta, que marcó un antes y un después en la trayectoria del Barça dentro de esta competición. Si te gustó este video, dale me gusta y seguí mi canal para próximos contenidos. En el próximo capítulo, el São Paulo se convertía en un coloso de América, con una segunda Copa Libertadores consecutiva. Hasta la próxima.